Vamos a pedirle al Señor que renueve nuestra vida. Porque yo creo que todos y cada uno de nosotros necesita más de Él. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Vamos a cantarlo una vez más. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesito más. Necesita más de ti. Señor, te damos gracias porque esta noche nos permites llegar a tantas vidas, a tantos hogares, alabar y bendecir tu nombre. Gracias por tu presencia en nuestro medio. Y gracias porque tú usas la maravillosa tecnología a favor de la prédica, de la evangelización, del discipulado. Te pido, Dios, que en esta noche hables a nuestras vidas comenzando conmigo. Habla a todos aquellos y aquellas que a la distancia nos están siguiendo y que podamos tener en esta noche la certeza de que tú has hablado a nuestros corazones. Por los méritos de tu Hijo Jesucristo oramos dando gracias. Amén y amén y amén. Bienvenidos y bienvenidas sean todos a la casa del Señor. Aquí a la distancia estamos trayendo a tus hogares o hasta cualquier lugar donde estés, en cualquier artefacto que tengas, ya sea una computadora o ya sea un teléfono móvil, la bendita y poderosa palabra del Señor. La semana pasada tuvimos nuestra primera clase, la cual llevaba como título Tú le importas a Dios. Te exhorto a que si no has visto todavía esa lección, pues que nos busques en nuestra página de YouTube, Iber Bayamón TV,
Iber Bayamón TV, y ahí la podrás accesar. También está en nuestra página de Facebook, Iber Bayamón. Somos la Iglesia Bautista del Redentor, que se congrega en la urbanización Santa Rosa, en Bayamón. Y este que te habla es tu amigo y hermano en Cristo, el pastor Ramón O. Martínez Orabona. En esta noche nos proponemos entonces dar nuestra segunda lección. Y esta segunda lección lleva como título La persona de Jesucristo. La persona de Jesucristo. Sé que recibí muchas respuestas de esta clase, así que he integrado muchas de las contestaciones que me estuvieron enviando nuestros hermanos, nuestras hermanas, nuestros amigos, y agradezco mucho el que hayan tomado tiempo durante esta semana para estudiar esta lección. Esta lección va a estar basada básicamente en el primer capítulo del libro de los Hebreos. El primer capítulo le llamo libro, es un sermón largo, también se le llama una epístola, es una de las cartas más extensas que podemos hallar en el Nuevo Testamento. Esa última sección de las Escrituras, que le llamamos el Nuevo Testamento, la vas a buscar por ahí, búscala en el índice, Hebreos. Y en el primer capítulo de Hebreos vamos a estar hablando hoy acerca de la persona de Jesucristo. Así que te invito a que tomes la Biblia, tengas papel y lápiz a mano, o si tienes la clase que envié, tenla a la mano también para que puedas verificar las respuestas a las contestaciones, a las preguntas que formulamos en este estudio bíblico. La persona de Jesucristo. El ser humano es incapaz de comprender completamente a Dios. Esto porque Dios es santo y el ser humano es pecador. Así que para unir la separación que existe entre Dios y el ser humano, ese ser creado por él, Dios se humanó en Jesucristo. Dios se hizo carne y entró a vivir con nosotros a través de Jesús, su Hijo unigénito. Jesucristo, según lo describe la carta de Pablo a Colosenses en el mismo capítulo 1, en los versículos 15 y 19. Voy a parafrasear. Jesucristo es la imagen del Dios invisible, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda su plenitud. Así que para ser la expresión completa de Dios, Cristo tuvo que ser Dios, para ser visto y entendido por nosotros, los seres humanos. Para eso Él tuvo que humanarse, hacerse uno como tú y como yo. Hay una expresión que suelo utilizar mucho, tanto en las prédicas como en los estudios bíblicos, e inclusive la utilizo en conversaciones informales. El hecho de que, como nos dice el Evangelio de Juan en el capítulo 1, versos 1 en adelante, el hecho de que aquel verbo se hiciera carne nos dice a nosotros hoy, a ti y a mí, que no tenemos a un Dios como un personaje de la lejanía, sino todo lo contrario. A través de Cristo tenemos a un Dios cercano a nosotros. Si a alguien podemos llevarle nuestro dolor, nuestra aflicción, nuestra queja, nuestra súplica, etc., es precisamente a Jesús, pues en Él encontramos a un Dios que se humanó, que sufrió también como tú y yo hemos sufrido. Jesús supo lo que era estar sediento. ¿Alguna vez has estado sediento? Yo lo he estado. Jesús estuvo sediento. Jesús supo lo que es estar cansado. Jesús supo lo que es estar herido, lo que es estar dolido. Jesús supo en un momento dado inclusive llorar ante la pérdida de un ser querido. O sea, en resumidas cuentas, si hay alguien que puede entenderte en la condición en que tú te encuentras, es precisamente Cristo. Él vino para comprenderte, para entenderte, para entenderme y para ser ese puente que cubre ese gran abismo entre Dios y nosotros los seres humanos. Jesucristo tiene una naturaleza dual, porque Él es Dios, pero también Él es hombre. Así que para empezar a entender a Jesucristo es necesario explorar su deidad
pero también su humanidad. Y en esta noche nos proponemos estudiar ambas áreas de su vida. Comencemos, número 1, con la deidad de Jesucristo. La deidad de Jesucristo. Algunos hablan de Jesucristo única y exclusivamente como un gran hombre. Para algunos él fue el fundador de una nueva religión. Otros lo consideran única y exclusivamente como un gran profeta. Pero Jesucristo se atribuyó a sí mismo que él era Dios. Él se atribuyó que él era Dios. Si esta atribución no fuese verdadera, él ni siquiera pudo haberse llamado un buen hombre, sino que sería un impostor y un mentiroso. El escritor de la carta a los Hebreos discute la deidad de Cristo en el capítulo 1 de una forma magistral. Así que una de las asignaciones para aquellos y aquellas que solicitaron y recibieron esta lección fue que leyeran este capítulo antes de responder las preguntas, por lo menos de la 1 a la 4 que vamos a estar cubriendo hoy. Esa fue una de las asignaciones, leer el primer capítulo de los Hebreos. Vayamos a la primera pregunta o el primer punto que vamos a discutir. La superioridad de Jesús con respecto a los ángeles está demostrada por los... Vamos a ir primero a leer los versículos 4 y 5 de ese primer capítulo de los Hebreos. Dice así: hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez: yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. El versículo 6 continúa diciendo: y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Esto es en referencia a Jesucristo. Más tarde, en los versos 13 y 14, dice: pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Así que vemos en estos versículos que hemos leído la superioridad de Jesús con respecto a los ángeles. Queda demostrado de una forma total y absoluta en estos versos que leímos del primer capítulo de Hebreos. Interesantemente y tristemente también, vemos cómo hay ciertas religiones que fomentan el alabar a los ángeles. Y eso no es lo que dice la Biblia. El único que merece alabanza y adoración es Dios. Y Dios no comparte su gloria con nadie. Segundo punto que vamos a tocar en esta noche. Mira de nuevo Hebreos 1 y vamos a ver del 8 al 12. ¿Ok? Y hay unos espacios que vamos a llenar ya mismo. Pero quiero leer primero los versículos del 8 al 12. Dice así: mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. De estos versículos del 8 a 12, hay unas preguntas y hay unos espacios en blanco en la clase que yo envié, al lado de cada uno de ellos. Así que vamos a ver cuál es la verdad declarada en cada uno de estos versículos. Jesús es el creador, nos lo dice en el versículo 10. Lo coloca precisamente en la misma fundación de todas las cosas. En el Génesis, en el primer libro, ahí ya estaba Jesús como creador. Luego en el versículo 11 vemos que Jesús es inalterable. Inalterable. En el versículo 12, Jesús es eterno.
no tiene principio, no tiene fin, es eterno desde la eternidad hasta la eternidad. Y en el versículo 9 nos dice que Jesús es justo. Él es justo. Gracias a todos los que me contestaron, todos los que corregí, lo contestaron muy bien. Así que desen un aplauso allí en sus hogares. Tercer punto. ¿Qué hecho acerca de Jesús mencionado en Hebreos 1:3 le permite a él revelar a Dios? Vamos a ver qué hecho. Vamos a leer Hebreos 1:3 y vamos a ver los hechos, ¿ok?, acerca de Jesús que mencionan aquí, que nos permite ver ese revelar de Dios a través de Cristo. Dice el versículo 3 del primer capítulo de Hebreos lo siguiente: el cual siendo él, número 1, resplandor de su gloria, número 2, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Quinto, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Aquí tenemos en un solo versículo al menos 5 puntos que nos permiten ver el revelar de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Así que anote bien importante, Hebreos 1:3. Eso es un versículo que usted debe tener a la mano, siempre disponible. Cada vez que intente alguien socavar nuestra fe sobre la deidad del Señor Jesucristo. Hebreos 1:3. 4. ¿Cómo se dirige Dios a Jesús? En Hebreos 1:8. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad, es el cetro de tu reino. Así que, ¿cómo se dirige Dios a Jesús? Como Dios. Tu trono, oh Dios. Dios el Padre se está refiriendo a Jesús como Dios. Y en Hebreos 1:10 nos dice: y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Nuevamente, Jesús envuelto en la creación directamente. Él es fundador de la tierra. O sea, desde el principio está creando todo. En el libro de los Hechos inclusive decían: el autor de la vida, en referencia a Jesús. Así que, ¿qué reclamó Jesús para sí mismo? ¿Qué dijo Jesús? Haciendo un reclamo para sí mismo. Si vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 10, versos del 28 al 30. Evangelio según San Juan, capítulo 10, versos del 28 al 30, podemos contestar esta pregunta. Dijo Jesús: y yo les doy vida eterna. Jesús es dador de vida eterna. Tenemos seguridad dentro de su mano. Jesús y el Padre son uno. Mientras estuvo en la tierra, Jesús llevó a cabo muchos milagros, los cuales demostraron claramente su poder divino. De los siguientes versículos, en Mateo capítulo 8, se nos enumeran las formas en que Jesús demostró su poder sobrenatural. Mateo capítulo 8, el versículo 3. Vamos a ver la forma en que se habla de Jesús y nos demuestra y nos enumera a Jesús con poder sobrenatural. Versículo 3. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Sanidad a un cuerpo enfermo. Versículo 6 y versículo 13. Y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Entonces Jesús dijo al centurión: ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. O sea, Jesús también sanaba a distancia. Y esto nos prueba que en él había un poder omnipresente, que no se limita a un espacio, a un lugar. Mateo 8, versos 16 y 17. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. En estos versículos vemos a Jesús liberando a personas de poderes del maligno. Y en los versículos 23 y 27 del capítulo 8 de Mateo dice:
Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? La naturaleza obedece a su voz de mando. Así que vemos en este capítulo 8 de Mateo diferentes áreas donde se prueba de forma inequívoca el poder sobrenatural de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. ¿Qué hizo Jesús? Según Juan capítulo 11, versos del 39 al 44, que reveló entonces su poder único. Estoy seguro que este pasaje, todos y cada uno de los que están viendo ahora mismo, lo han escuchado alguna vez. Dice así: dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. ¿Qué cosa sobrenatural entonces hizo nuestro Señor Jesucristo para completar este listado que estamos hablando en esta noche acerca de la deidad de Jesús? Resucitar a una persona muerta y enterrada desde hacía 4 días ya. En aquel tiempo, esto era una prueba irrefutable de un poder sobrenatural. Y digo más, no tan solo en aquel tiempo, al día de hoy. Porque Él sigue siendo el Dios de los milagros. No del pasado. Predicamos a un Jesús que es Dios de milagros hoy, de tiempo presente, de ahora. Próximo punto que vamos a tocar: ¿qué concluyó Pedro acerca de Jesús después de observar su vida, su poder y su prédica? Mateo 16, versos del 13 al 16 nos dice lo siguiente: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron unos: Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro reconoció que Jesús era el Mesías, o sea, el Cristo, el Dios encarnado, el Emanuel, el Dios con nosotros. Así que cuando vemos estas preguntas de la 1 a la 8 que estuvimos haciendo en este ratito que hemos comenzado, se nos pidió que escribiéramos 3 razones por las cuales crees que Jesucristo es Dios. Si no has hecho la asignación, la puedes hacer en tu casa. Basado en todo esto que hemos discutido, escribir 3 razones por las cuales Jesucristo es Dios. Aquí hay varias que puedo tocar, pero dominio sobre la enfermedad, dominio sobre la naturaleza, dominio sobre la muerte, Dios creador, omnipresente, omnisciente y muchas otras más que me escribieron muchos de nuestros hermanos y hermanas. Gracias por sus contestaciones. No nos queda duda, Jesucristo es Dios. Ahora vamos al segundo punto. Vamos a tocar también la humanidad de Jesucristo, la parte humana de Él. ¿Cómo es vista la humanidad de Jesús en las siguientes situaciones? En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 4, en el verso 6, vemos este pasaje y dice lo siguiente: y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús,
cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. ¿Qué vemos aquí? Que nos muestra la humanidad de Jesús, que estaba cansado. Se había agotado en el camino. Físicamente estaba cansado. Ahora, el próximo versículo, Juan 4:7, nos da otro detalle más. Dice lo siguiente: vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo: dame de beber. ¿Qué vemos ahí? Jesús no tan solo estaba cansado, sino que estaba sediento. Sí, le daba sed. En su humanidad le dio sed. El Evangelio según San Juan, capítulo 11, verso 35. Del mismo pasaje que estábamos hablando ahorita acerca de la resurrección de Lázaro. Antes de probarse la deidad de Jesús manifestada maravillosamente, se nos da un pequeño versículo que nos habla acerca de la humanidad de Jesús. Juan 11:35 dice: Jesús lloró. O sea, Jesús tuvo la capacidad de dar rienda suelta al dolor emocional que sentía por dentro. He mencionado mucho en varios cultos funerales que son momentos de difícil tratamiento. La Biblia no nos inhibe a nosotros nunca de nosotros sacar aquellas situaciones emocionales que tenemos. Todo tiene su tiempo. Hay tiempos donde podemos sonreír, pero también hay tiempos de llorar. Hay tiempos de sentirnos cansados y hay tiempos de sentirnos ágiles. Todo tiene su tiempo. Y cuando vemos la vida de Jesús, vemos que en Él se reflejó muy bien ese pasaje de Eclesiastés también. Tuvo tiempo de todo. En este tiempo que estamos pasando ahora mismo en Puerto Rico, que es difícil, y no tan solo Puerto Rico, ya a nivel mundial, nos damos cuenta que el estar encerrado en nuestros hogares no es tan fácil quizás como pensábamos. Pero es el tiempo para esto, para estar encerrados en nuestros hogares, protegidos, pero a la misma vez aprovechando bien nuestro tiempo, predicando a tiempo y fuera de tiempo, usando todos los recursos disponibles para llevar la palabra del Señor hasta el último rincón de la tierra. Amén. Vamos a hablar un poco acerca de las profecías acerca de Jesucristo. ¿Ustedes creen? Las profecías cumplidas ayudan a confirmar el hecho de que Jesús es el Cristo, o sea, el Hijo de Dios. Observando las profecías que precedieron a Jesús por cientos de años y viendo cómo Jesús las cumplió a cabalidad, en cada detalle revela la autenticidad de su reivindicación. Hay una tabla que nosotros enviamos con una breve lista de algunas de las profecías hechas en relación con Cristo y cómo Jesús las fue cumpliendo. Así que en este listado que lo voy ahora a narrar, que se los envié a los que recibieron la clase, vamos a ilustrar por lo menos 9 puntos de cómo Jesús cumplió la profecía. Cuando lo tengan en su casa, observe bien esta lista o anoten los pasajes que voy a mencionar. Porque de aquí vamos a contestar una pregunta. ¿De qué manera influyen los versículos en este listado acerca de tu concepto de quién es Jesús? Comencemos por lo siguiente. Lugar de nacimiento. La profecía del Antiguo Testamento nos dice en Miqueas 5:2: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Miqueas 5:2. Esta profecía fue 700 años antes de Cristo. ¿Dónde vemos su cumplimiento en el Nuevo Testamento? En Mateo 2:1. Jesús nació en Belén de Judea. Lo que se prometió a través de los labios del profeta Miqueas 700 años antes, Mateo nos revela que se cumplió a la saciedad. Número 2. Ya tenemos el lugar de nacimiento. Número 2. Nacido de una virgen. En la profecía del Antiguo Testamento, en Isaías 7:14 dice: he aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel. 700 años también antes de Cristo.
Vemos su cumplimiento en el Nuevo Testamento, también en el Evangelio de Mateo, capítulo 1, verso 18. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Lugar de nacimiento, nacido de una virgen. Vamos a la tercera, su entrada triunfal, que dentro del próximo domingo, no, el otro de arriba, estaremos celebrando el comienzo de la Semana Santa con la entrada triunfal. Profecía del Antiguo Testamento, Zacarías 9:9. Dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. 500 años antes de Cristo. Su cumplimiento del Nuevo Testamento lo vemos en el Evangelio según San Juan, capítulo 12, versos 13 a 14. Tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él. Cumplido en el Evangelio según San Juan. 4. Traicionado por un amigo. Profecía en el Antiguo Testamento, Salmo 41:9. Dice, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. 1000 años antes de Cristo. Cumplimiento en el Nuevo Testamento, Evangelio según San Marcos, capítulo 14, verso 10. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregarlo. 5. Su rechazo. Profecía del Antiguo Testamento. Lo vemos en Isaías 53:3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. 700 años antes de Cristo. Cumplimiento en el Nuevo Testamento. Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 11. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Crucificado con pecadores. Profecía del Antiguo Testamento. Y fue contado con los pecadores. Isaías 53:12, 700 años antes de Cristo. Cumplimiento en el Nuevo Testamento. Mateo 27:38. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. 7. Manos y pies clavados. Profecía del Antiguo Testamento. Horadaron mis manos y mis pies. Salmo 22:16. 1000 años antes de Cristo. Cumplimiento en el Nuevo Testamento. Pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado. Juan 20:27, en ese famoso diálogo entre Jesús y ¿quién? Y Tomás. Muy bien. Su resurrección. Profecía del Antiguo Testamento. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Salmo 16:10. 1000 años antes de Cristo. Cumplimiento en el Nuevo Testamento. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos. Hechos 3:15. Un punto más. Profecía del Antiguo Testamento sobre la ascensión. Salmo 68:18. Subiste a lo alto. 1000 años antes de Cristo. Cumplimiento en el Nuevo Testamento en Hechos 1:9. Viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Una vez leídas estas 9 aseveraciones, que pueden haber muchas más, de cómo en Jesús se cumplieron las profecías de las Escrituras, formulemos nuevamente la pregunta: ¿de qué manera influyen los versículos en este listado acerca de tu concepto de quién es Jesús? Varias de las contestaciones que me dieron. Una, me permiten corroborar que este maravilloso plan preparado por Dios de antemano se cumplió al pie de la letra. Otro de nuestros oyentes y fieles seguidores me escribió: me permite ver que la Escritura es una que se complementa excelentemente de principio a fin. Las promesas del Antiguo Testamento las vemos cumplidas en el Nuevo Testamento a través de la obra de Jesucristo. Gloria a Dios por eso. Mateo 4, versículos 1 al 11 es el relato de la serie de las tentaciones que Jesús enfrentó, y vamos a leerla en un momento. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Parte de su humanidad, hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo,
porque escrito está. A sus ángeles dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. En cada una de estas tres respuestas a Satanás, Jesús utilizó la misma frase. ¿Se fijaron en eso? ¿Cuál es esa frase? Escrito está. Escrito está. ¿Qué quiere decir esto? Ya todo está escrito. Y al él, Jesús, conocerlo de antemano, no hay nada que pueda hacer el enemigo para vencerle. La seguridad más grande que usted y yo podemos tener en nuestro día a día es el estar bajo el amparo y la protección de lo que dice la Escritura, la poderosa palabra de Dios. Así que no hay una herramienta más efectiva para nuestro día a día que tener, conocer y vivir la bendita y poderosa palabra de Dios. Entonces, en esta asignación que envié, se nos dio un pareo, ya que estamos todos por ahí, ahora volviendo otra vez a la escuelita, con esta nueva experiencia de estar en la casa, envié, ¿verdad?, unos pareos, y este pareo decía, dibuja líneas para conectar los versículos que están en Mateo capítulo 4 con los versículos correspondientes en Deuteronomio. Así que ustedes están, ¿verdad?, por allá, y yo se los puedo enviar, pero lo podemos ver ahora. Yo les voy a decir como un parejo cada uno. Mateo 4:4 dice, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando Jesús le dijo eso al diablo y decía, escrito está, la pregunta que tenemos que hacer nosotros es, muy bien, ¿escrito dónde? Muy bien, estaba escrito en Deuteronomio, en el capítulo 8, el verso 3, y dice de la siguiente manera, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerles saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Así que de ese diálogo, en medio de la tentación, podemos ver en Mateo 4:4, tiene directamente su relación con Deuteronomio 8:3. Vaya anotándolo por ahí. Mateo 4:4 con Deuteronomio 8:3. Discúlpenme. Mateo 4:7 dice lo siguiente. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Dónde conseguimos esto? Deuteronomio 6:16. Deuteronomio 6:16 dice, no tentaréis a Jehová vuestro Dios, como lo tentasteis en Masá. Así que Mateo 4:7, cuando Jesús dice escrito está, hace una clara referencia directa a Deuteronomio 6:16. Mateo 4:10. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Deuteronomio 6:13. A Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. Qué bueno es saber que todo está ahí, al alcance de nuestra mano. Qué maravilloso es conocer y entender la palabra del Señor para poder colocarla y ponerla en práctica en nuestro día a día. Te exhorto en tu hogar a que no desperdicies tiempo, sino que puedas aprovecharlo en estos días leyendo, estudiando y sobre todo aplicando la palabra de Dios para tu vida. Hay una pregunta que se hizo aquí y esa yo la dejo a tu conciencia, es ¿cuál tentación enfrentas frecuentemente? ¿Qué tentación toca a las puertas de tu vida frecuentemente? Así que esta respuesta yo la dejo a tu conciencia. Sin embargo, sí quiero decirte lo siguiente. Amiga y amiga, no importa cuál sea la tentación que tienes que enfrentar, con el poder de la palabra de Dios, tú podrás vencer. ¿Cuántos dicen amén?
Me parece haber escuchado muchos amenes por ahí. Muy bien. ¿Cómo podemos seguir el ejemplo de Jesús? ¿Y cómo podemos armarnos a nosotros mismos contra cada tentación que llega a nuestra vida? Vamos a analizar nuevamente qué era lo que hacía Jesús. Cuando estudiamos la vida de Jesús vemos que él oraba. O sea que de forma intencional estaba comunicándose con Dios el Padre constantemente. Segundo, vemos también a Jesús en otras ocasiones ayunando. ¿Y qué significa esto? Separaba tiempo para de una forma exclusiva buscar experiencias espirituales profundas. ¿Qué otra cosa hacía Jesús? Citaba la Escritura. Y si Jesús citaba la Escritura, ¿cómo lo hacía? Era porque él conocía la Escritura. Y si conocía la Escritura era porque él la estudiaba. En resumidas cuentas, todo esto a lo que llamamos disciplinas espirituales, el Señor Jesús, con su ejemplo, nos invita a que las practiquemos también, a que practiquemos la oración, a que practiquemos el ayuno, a que practiquemos la lectura de la palabra de Dios, de la Biblia. Recuerdo un himno de antaño, el cual se titulaba ¿Quieres sobre el mundo ser un vencedor? No sé cuántos de los que están viéndome a través sea de Facebook o YouTube recuerdan ese himno. Pero aquel coro de ese himno repetía constantemente la respuesta a este interrogante. ¿Quieres sobre el mundo ser un vencedor? ¿Quieres sobre el mundo ser un vencedor? Y la respuesta era: guarda el contacto con el Salvador. Y ahí está la respuesta. Yo estoy totalmente convencido de que la única manera de que tú y yo podamos salir airosos ante tanta y tanta tentación que nos agobia es precisamente guardando contacto constantemente con nuestro Dios a través de las prácticas de las disciplinas espirituales. La oración, el ayuno, la lectura de la palabra, etc. Tómate un tiempo. Tómate un tiempo en los próximos días para orar. Y en ese tiempo agradécele a Dios porque Él entiende lo que es ser tentado. Agradécele a Dios porque Él entiende las cosas que tú y yo pasamos día a día. No es un Dios de la lejanía, recuerda, es el Dios que se humanó, que se encarnó para tener nosotros de cerca a un Dios que nos entiende, nos comprende. Vamos a pedirle a nuestro Señor Jesús ayuda para superar día a día cada tentación que toca a nuestro ser. Y cuando fallemos, asegúrate de reclamar tu promesa, como dice Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y los miembros de la iglesia saben que hago énfasis en la palabra toda y todo, porque cuando la Biblia dice todo o dice toda, es todo y es toda. Así que al pedir perdón con corazón sincero, el Señor perdona y limpia toda nuestra maldad. Qué lindo. ¿Qué ha experimentado Jesús que es común para todo ser humano? Hebreos 2, capítulo 10 nos dice lo siguiente: porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Así que la pregunta: ¿qué ha experimentado Jesús? Al igual que nosotros, pasar por aflicciones. Tú has pasado por aflicciones, yo he pasado por aflicciones. Tenemos en Jesús a alguien que pasó por aflicciones antes que tú y que yo, y que las conoce de primera mano. ¿Cómo se dirige Jesús entonces a los creyentes? ¿Por qué no está avergonzado Jesús por llamarlos de esta manera? Vamos entonces ahora al versículo 11 de Hebreos 2. Así que el capítulo 2 de Hebreos, versículo 11 dice: porque Él santifica, y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Tú que me estás escuchando, ¿eres creyente? Pues te tengo tremendas noticias. Jesús te llama a ti y me llama a mí. Nos llama sus hermanos. ¿Escuchó bien? A ti Él te dice: tú eres mi hermano. A mí me dice:
tú eres mi hermano. Bella palabra esa, ¿no crees? Así que, ¿cuáles fueron algunos de los resultados de que Jesús llegase a humanarse, a ser hombre? Hebreos 2, versos 14 al 15 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y liberar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Jesús destruyó no tan solo a la muerte, sino al que tenía el imperio de la muerte. Nos libró a ti y a mí de servidumbre. ¿Y qué quiere decir esto? Esto lo que quiere decir es que ya tú y yo no somos esclavos del pecado, pues Jesús mismo, con su sacrificio, nos hizo libres. Él te hizo libre. Él me hizo libre. Nos hizo libre por su sacrificio. En esta noche te voy a pedir que recuerdes los siguientes puntos de lo que hemos discutido. Jesucristo es la perfecta imagen de Dios. Como Dios, Él tiene autoridad sobre la tierra. Ahora, Jesucristo también fue humano. Y muchas de sus experiencias fueron similares a aquellas que tú y yo tenemos hoy. Él sufrió, fue tentado, aunque nunca cedió a la tentación. Esto permite que Él te entienda y me entienda cuando somos tentados. Cuando fallas, cuando fallo, Él perdona. Cuando tú y yo le confesamos nuestros pecados. ¿Qué te parece? A mí me parece que son tremendas noticias para nosotros en esta noche. Así que espero que esta clase de hoy haya sido de gran bendición para tu vida, como lo ha sido para mí prepararla, y como sé que ha sido para los hermanos y hermanas que me enviaron muchas de las contestaciones que utilicé en la noche de hoy. Así que para el próximo jueves, 2 de abril, ¿qué tenemos? Tendremos nuestro tercer estudio bíblico dentro de esta serie de discipulado, Tu vida en Cristo. Y el título que vamos a estar trabajando en nuestra tercera clase es El trabajo de Cristo. El trabajo de Cristo. Como algunas notas extras antes de despedirnos en esta noche, quiero que sepas que mañana viernes 27 de marzo estamos todos invitados a un concierto cibernético. Este concierto se titula Unidos en Adoración. La compañera Iglesia Bautista de Santurce invitó a 3 de nuestros talentos locales de la Iglesia Bautista Redentor para que participáramos en este esfuerzo colectivo de alabanza y adoración. Así que mañana a partir de las 7 de la noche, busca en tu Facebook la página Primera Iglesia Bautista de Santurce. Primera Iglesia Bautista de Santurce. Y allí podrás tener acceso a este concierto cibernético. Más tarde vamos a subir este concierto a nuestra página de Facebook y a nuestro canal de YouTube también. Así que vas a poderlo ver en vivo por la página de la Primera Iglesia Bautista de Santurce, o luego también lo puedes ver con calma en nuestro Facebook Iber Bayamón o en el YouTube channel Iber Bayamón TV. Este próximo domingo 29 de marzo a partir de las 11 de la mañana tendremos nuestro culto devocional y luego la predicación. Este domingo vamos a finalizar nuestra serie de sermones 7 hábitos para el crecimiento espiritual. En la clase de hoy estábamos hablando de la importancia de las disciplinas espirituales. Pues estuvimos predicando en nuestra congregación por el espacio de 7 domingos, completamos este próximo domingo, una serie de sermones de 7 hábitos para el crecimiento espiritual. Todas esas prédicas están disponibles en nuestra página de Facebook. En esta ocasión estaremos tocando el tema compartir la fe. Compartir la fe. Y si queréis ir estudiando ya el pasaje, es el pasaje que está en Hechos capítulo 9, versos del 10 al 19. Donde vamos a estudiar de la forma magistral en que el Señor se le reveló al que hoy conocemos como el apóstol Pablo, camino a Damasco, y como un hombre de Dios llamado Ananías fue movido por el Espíritu para hacer de bendición al hermano Saulo. Interesante esa dinámica que se dio, y vamos a poder elaborarla con calma el próximo domingo. Así que te invitamos a que continúes estudiando, viendo la palabra, releyendo nuevamente los estudios que estoy enviando. Si te interesa recibir por correo electrónico el próximo estudio que estaremos dando el próximo jueves, simplemente a través del inbox de nuestra página de Facebook, lo pides, me envías tu email
y con mucho gusto estaremos enviándote el estudio bíblico para que juntos y juntas estudiemos la palabra del Señor. ¿Qué tal si hacemos una oración en esta noche de bendición pastoral y cantamos un coro y nos despedimos todos juntos en alegría? Señor, gracias porque en esta noche has hablado de nuestras vidas, comenzando conmigo. Gracias porque nos reafirmas que eres Dios, pero que tuvo la capacidad de humanarse por amor a todos los que estamos aquí hoy. Aun si hubiese sido por uno, Dios, por uno solo, por el que hubiera tenido Jesucristo que descender y hacer su sacrificio salvífico, por amor a ese uno lo hubiera hecho, porque tú eres un Dios de trato personal. Gracias porque podemos ver a través de la Escritura que tú viniste con un propósito eterno, que las profecías del pasado en ti fueron cumplidas. Y vemos también, Señor, en la misma Escritura, cómo tú nos enseñaste con tus acciones a nosotros ser vencedores en este tiempo presente. Que no hay ni una sola tentación que no podamos vencer estando de tu lado, reclamando las promesas y citando la Escritura. Ayúdanos, Señor, a leer la Biblia, a entenderla, a internalizarla, pero sobre todas las cosas, Dios, a vivirlas. Nuevamente, Señor, mira la situación que está pasando a nivel mundial. Es un tiempo de grandes retos, pero nosotros sabemos en quién hemos creído. Quédate en cada hogar. Danos el descanso de la noche. Y permítenos, Señor, si no vienes por tu pueblo antes, que mañana podamos despertarnos con un nuevo amanecer, con una nueva confianza y unas nuevas fuerzas. Por Cristo Jesús oramos. ¿Qué tal si cantamos si no hubiera sido por el Señor? Mi alma se hubiera perdido si no hubiera sido por el Señor. Si no hubiera sido por el Señor, si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido. Si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido. Si no hubiera sido por el Señor, si no hubiera sido por el Señor, si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido. Si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido. Si no hubiera sido por el Señor, si no hubiera sido por el Señor, si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido. Si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido. Si no hubiera sido por el Señor. Que la gracia y la paz del Señor estén con todos y cada uno de nosotros ahora y siempre. Dios te bendice.